Recorrido histórico. Para este recorrido histórico se verán características importantes de la toma de decisiones en varios ámbitos de las antiguas civilizaciones. Es importante aclarar que en su gran mayoría, por no decir todas, tienen una superlativa influencia más de sus creencias, religiones y cultos que por sus conocimientos tanto teóricos como empíricos. Tradicionalmente entendemos por prehistoria el periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último, y sobre todo a la invención de la escritura, evento que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo alrededor del año 3300 a.C. Desde la prehistoria fue evidente la necesidad de la especie humana de subsistir al interior de condiciones ambientales adversas. Para lograrlo se requirió el esfuerzo de cada individuo. Animado por este interés de sobrevivir, el hombre desarrolló en el contexto de las primeras comunidades y civilizaciones, aunque de forma rudimentaria, los primeros intentos de hacer uso de la administración y de la organización. La administración permitió articular de manera racional el esfuerzo humano y facilitar su organización para alcanzar objetivos muy específicos. El logro de estos fue la base, entre otras cosas, de la preservación de su especie. En esos días la técnica se limitaba al desbaste de piedras y al fuego. Los medios de producción eran a. Lo que cabe llamar en sentido muy general capital físico, es decir, todo lo que no era trabajo humano ni aportación de la naturaleza. El capital estaría entonces constituido por los instrumentos líticos y de madera. B. El trabajo, que se limitaba, como es sabido, a la caza y a la recolección de plantas y frutos silvestres, junto con una elaboración elemental del instrumento anterior. C. El factor tierra, esto es, los recursos de la naturaleza que permitían disponer de cavernas para luchar contra los grandes fríos de las épocas de los glaciares, y sobre todo, brindaban con ayuda de A y B los alimentos necesarios para sobrevivir. La inexistencia misma de un excedente económico impedía la explotación del hombre por el hombre. No podía haber, pues, ni esclavitud ni aprovechamiento del trabajo ajeno, ni hegemonía de unos grupos humanos sobre otros, si cada persona apenas se bastaba para alimentarse a sí misma. Organización de las tribus en la prehistoria. En un comienzo la organización de la tribu era estrictamente nómada. En cuanto a su pilar social, se basaba en el orden jerárquico de la familia. Cada familia o clan formaba parte de una organización mayor, la tribu. Las figuras de mayor respeto y autoridad eran los ancianos. Ellos dirigían cada clan por su organización en cuanto a actividades como la caza, pesca o recolección de frutos diversos. Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre en griego antiguo, significa la tierra entre los ríos, el Tigris y el Éufrates. Para la región que corresponde al actual Irak y partes de Irán, Siria y Turquía, es considerada la cuna de la civilización por los muchos inventos e innovaciones que aparecieron por primera vez allí. La sociedad estaba organizada en distintos grupos sociales, el rey en la cúspide como máxima autoridad e intermediario entre los dioses y el pueblo, los nobles, sacerdotes y los altos funcionarios, los escribas, los funcionarios del palacio y del templo, además de los comerciantes. El rey era caracterizado por ser el juez supremo y primer comandante militar. Cabe resaltar que estos mismos se encargaban de controlar las aguas y las cosechas de todo el territorio. Los sacerdotes trabajaban en el pueblo como curanderos y adivinos. Los sacerdotes más cercanos al rey se encargaban de asesorarlo en decisiones de suma importancia. Civilización sumeria. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Apareció alrededor del año 3100 a.C., luego de la Revolución Agrícola, y su imperio controló la zona hasta más o menos el 2000 a.C., cuando fueron conquistados por civilizaciones vecinas. Los sumerios eran una cultura que estaba dividida en estratos sociales que iban desde los personajes más importantes hasta los ciudadanos comunes.
El rey figuraba en la mayor jerarquía. Este a su vez realizaba funciones religiosas como sacerdote y administraba las decisiones en material social, económico y legal. Al rey le seguían los miembros destacados del ejército, quienes tenían a su cargo liderar en las batallas y velar por la seguridad del Estado. Los comerciantes se encontraban en el siguiente peldaño social, pues la actividad que llevaban a cabo era muy importante para los sumerios y se encargaban del intercambio de bienes con naciones vecinas. Finalmente, se encontraban los campesinos y esclavos, quienes no tenían derechos ni bienes, dependían por completo de la misericordia de sus amos. La religión sumeria es un tema complicado, ya que a pesar de que fueron los primeros en escribir respecto a sus mitos y creencias, lo cierto es que cada ciudad-estado tenía su visión religiosa particular con su lista de dioses, ya que los sumerios eran panteístas, veían deidades detrás de todas las cosas, desde el sol y la luna hasta la cerveza que destilaban o los juncos que crecían en la intemperie. Los sumerios, tenidos por el pueblo civilizado más antiguo, relataban que la realeza tenía un origen celeste. La lista de reyes sumeria lo dice así: cuando la realeza descendió del cielo, la realeza se estableció en Eridu. El diluvio barrió todo. Después de que el diluvio barriese todo, cuando la realeza volvió a bajar del cielo, la realeza se estableció en Kish. Puede apreciarse por estos textos que para los sumerios el origen de la civilización procedía del cielo, de los dioses, tanto antes como después del diluvio universal. Algunos reyes, debido a sus cualidades especiales, fueron divinizados. Se construyeron capillas especiales para su culto y se les dedicaban ofrendas. La ausencia de estas cualidades no impidió que los soberanos posteriores, la mayoría de amorreos, se divinizasen a sí mismos, en la idea de dar una imagen de legitimidad que no tenían. Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia situada cerca de la actual ciudad de Hila. Fue la capital del Imperio Babilónico, fundada en el 2300 a.C. y su fecha de disolución 539 a.C. En la cúspide de la pirámide organizacional se situaba el rey, seguido por un grupo de dirigentes, sacerdotes, mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes, seguido por las personas libres, campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos, y en la base de esta pirámide se encontraban los esclavos. Se considera que Babilonia tenía una organización política avanzada debido a sus grandes construcciones y toda la belleza que emanaba. El sistema político de los babilonios era monárquico y estaba dominado por un rey, que, según se creía, era nombrado por el dios Marduk como representante terrestre. Este estaba encargado de administrar y dirigir al pueblo en aspectos políticos sin mayor autoridad, solo como especie de intermediario entre el dios Marduk y el pueblo. Además, existía otro grupo dirigente constituido por sacerdotes, jefes militares y comerciantes, y propietarios de edificaciones en Babilonia. Por último, estaban los esclavos, quienes eran en su mayoría prisioneros de guerra y exiliados en Babilonia, quienes servían a los miembros de estratos sociales superiores. El acceso al trono, según la creencia mesopotámica, solo era posible gracias a una concesión divina, siendo los dioses quienes entregaban los símbolos regios, corona, cetro, arma y círculo, a la persona elegida. El rey babilonio era ante todo el representante del dios en la tierra y por ello se ocupaba del culto debido a la divinidad. Los babilonios eran una sociedad politeísta, adoraban muchos dioses, pero el dios principal era Marduk, el cual, según creencias de los babilonios, dominaba a los demás dioses y también a la ciudad de Babilonia. En este sentido, también es importante mencionar la función de los sacerdotes, quienes se encargaban de interpretar y comunicar el mensaje de los dioses y se creía que podían adivinar el futuro. En cuanto a la administración, utilizaban el sistema de impuestos o tributo de los pueblos a quienes dominaban y también de sus ciudadanos en base a la tierra que habitaban. No podemos dejar a un lado el desarrollo del comercio y la arquitectura, las cuales se convirtieron en fuente de ingreso para el imperio. Crearon un compendio de leyes judiciales, el más antiguo conocido, que regía el comportamiento de las personas.
Por ejemplo, el Código de Leyes del Rey se abarcan normas para proteger la inocencia de alguien acusado o los castigos que recibiría quien violase la ley. También regulaba los salarios, los costos y responsabilidades por daños. El rey dejaba las tareas de gobierno en manos de familiares y personas de confianza, lo que motivó la formación de una compleja burocracia. El rey vivía en el palacio, rodeado de un numeroso cuerpo de funcionarios que estaban bajo la dirección del gran visir, quien controlaba las principales esferas de la administración. La civilización griega se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura, comenzando en el año 1200 a.C., y la invasión dórica hasta el año 146 a.C., y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. La democracia griega estaba muy influenciada por la religión, pero igualmente los temas sociales y económicos formaban parte de la toma de decisiones para lograr el bienestar común. En este sentido, las opiniones de la población eran escuchadas por la Asamblea de Ciudadanos, formándose un mecanismo de participación directa de los derechos emanados. Con respecto al anterior, el derecho a opinar y a votar solo podía ser ejercido por aquellos hombres libres que habían completado su adiestramiento militar, quedando excluidos los extranjeros, mujeres menores de edad y esclavos. Otro aspecto importante fue la celeridad en la rotación de los cargos públicos, algunos designados por sorteo, de acuerdo a la condición del ciudadano, y otros, como los encargados de las finanzas y los estrategos militares, eran elegidos por votación popular. En definitiva, la democracia griega, centrada indiscutiblemente en su gente, fue la base fundamental para el sistema político de la actualidad, asentando en los derechos de libertad e igualdad ciudadana. Para esa época en Grecia existieron cuatro formas de gobiernos. Monarquía. Se asume generalmente que en el régimen monárquico desapareció en el mundo griego a lo largo del siglo VIII a.C. La tradición griega es unánime al atribuir a un rey o héroe la fundación de las ciudades. Además, en muchas ha sobrevivido la figura del rey o Basilius, pero como simple magistratura religiosa. La aristocracia, el paso de la monarquía a la aristocracia se debe al creciente poder que adquirió por los aristoi, familias más poderosas o los mejores, quienes poseían la mayor cantidad de tierras y además representaban el poder militar. El control del gobierno pasa a estas familias poderosas. Las tiranías surgen en aquellas polis que sufren conflictos sociales internos. Una tiranía es un régimen de poder absoluto, unipersonal e instaurado por un tirano que derrocó al gobierno previo. Los tiranos solían llegar al gobierno gracias al apoyo popular o de los sectores perjudicados por los gobiernos aristocráticos. La democracia es la forma de organización política más tardía de la polis griega. El caso más conocido es la de Atenas. Sin embargo, hubo otras polis que también fueron democratizadas, incluso antes que los atenienses, Mileto y Quíos. En estos regímenes tenemos una mayor ampliación de la categoría de ciudadanos y suelen ser sistemas abiertos. La mayoría de los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer magistrados e incluso existe la igualdad ante la ley. Civilización romana. En el principio era solo un lugar de paso y sus habitantes eran personas que vivían en los montes más cercanos, y los etruscos, que eran unos vecinos cercanos, eran quienes tomaban las decisiones durante años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Bueno, como saben, hay una leyenda que dice que Roma fue fundada por unos gemelos que eran Rómulo y Remo, quienes fueron abandonados por su padre y criados por una loba. Cuando ya llegaron a la edad adulta, Rómulo asesinó a Remo y fue el primer rey de esa región llamándola Roma, esto en honor a su nombre. Algunos reyes, que eran de origen sabino, latino y etrusco, siguieron con la sucesión del cargo del rey, ya que no se respetaba la herencia del linaje, sino que eran elegidos por un senado.
El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. Los historiadores reconocen 3 etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia, ya que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las 3 etapas según su tipo de gobierno fueron la monarquía, la república y el imperio. La monarquía fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la república. La república comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago. En el imperio se dio el periodo caracterizado por un gobierno autócrata, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos que lo regulen. Un círculo limitado de familias aristocráticas, gracias a la acumulación de riqueza y de los roles políticos, militares y religiosos más importantes, habrían ejercido un poder prácticamente indiscutible durante los años en que Roma adquiría, a través de la expansión militar y diplomática, el imperio. Esa élite era una oligarquía conservadora, guerrera, cuyas prioridades eran la adquisición de gloria y riqueza y el dominio del pueblo. La aristocracia dominaba los mecanismos del poder y de la iniciativa política, puesto que controlaban las magistraturas, tenían el poder ejecutivo, ya que los magistrados no eran representantes de la voluntad popular. Sociedad. La sociedad romana se dividía en 2 grandes grupos muy diferenciados. Los patrios, u hombres libres, disfrutaban del pleno goce de sus derechos, participaban en el Senado y ocupaban altos cargos políticos y militares. Y los plebeyos, u hombres en libertad, estaban privados de derechos políticos e involucrados tanto a los pequeños propietarios, campesinos, comerciantes y artesanos, como a los esclavos. Durante la época imperial se produjo una ampliación del derecho ciudadano entre algunos provinciales, y el trabajo esclavo entró en crisis por la disminución de provisiones, el cese de las conquistas, el temor a sublevaciones y la influencia del cristianismo. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Durante el Imperio Romano se han construido gran cantidad de templos para adorar a los diferentes dioses. El dios más importante era Júpiter, rey de los dioses, que junto a su esposa Juno, la diosa del cielo, gobernaban el resto de las deidades, como Marte, dios de la guerra, Mercurio, mensajero de los dioses, Neptuno, dios del mar, Diana, diosa de la casa, Vesta, diosa del hogar, Minerva, diosa de la curación y la sabiduría, y Venus, la diosa del amor. Civilización china. El pueblo chino se caracterizó por no contar con leyendas sobre migraciones de otros pueblos a sus tierras. Esto concuerda con los hallazgos de esta civilización. Los orígenes de China se remontan a las culturas neolíticas, pues en algunas excavaciones se descubrieron asentamientos de aldeas. Se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada a funcionarios públicos. Durante la dinastía Qin se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Sociedad. El emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía orden divino. La aristocracia noble que constituía la corte imperial. Esta se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador. Estos eran jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas.
El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad. Administración. Por varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien desarrollado y una prestación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de administración pública. Confucio sentó las primeras bases de gobierno y estableció reglas para una mejor administración. Ayudó a llevar a cabo un sistema capaz de manejar administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado servir civil, una prestación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Su administración fue un éxito que estableció reformas a la justicia administrativa con imparcialidad y el crimen también fue erradicado. Religión. Creen en el taoísmo y en el budismo, las cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas que cualquier otra cosa. Los chinos creían más en las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad en especial, por lo que creían en el cielo y en los distintos elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración a los antepasados formaba parte de su cultura. Por eso miles de familias oraban por sus antepasados una y otra vez en una especie de rito obligatorio. Dinastía Mencios. Mencio, literalmente maestro Meng, nació en 372 a.C. y murió en 289 a.C. Fue un filósofo chino y el más eminente seguidor del confucianismo. Mencius enseñó que los humanos nacen con 4 dones. El primer don es la habilidad natural de sentir lo que otras personas sienten y querer ayudarlas y protegerlas. Es la capacidad de sentir lo que otras personas están experimentando como si te pasara a ti. Hay muchas traducciones de esta palabra, incluyendo benevolencia, empatía, corazón humano, etc. El segundo es reconocer cuando no estás haciendo tu parte del trabajo de mantener una buena sociedad. Significa la capacidad de sentirse mal consigo mismo cuando sabes que no estás haciendo tu parte del trabajo, no estás cumpliendo con tu deber. Algunas de las traducciones inglesas de esta palabra son sentido del deber, sentido del bien y del mal y sentido de la justicia. El tercero es reconocer las situaciones de conflicto antes de que crezcan y desactivarlas, anticipar las consecuencias de las decisiones. El cuarto es reconocer cuando otras personas están lastimando a otras y quieren obtener justicia para los que están siendo lastimados. En lo administrativo, Mencius reconoció de la necesidad de los sistemas y estándares. En el escrito se creía que las leyes por sí solas eran insuficientes para regular los negocios. Sistemas. El conjunto de componentes que interactúan entre sí y se encuentran interrelacionados recibe el nombre de sistema. En su aceptación más amplia, un sistema administrativo es una red o un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una organización. El sistema apunta a que los recursos de la organización en cuestión sean administrados de forma eficiente. Todo sistema administrativo determina una serie de procedimientos que deben ser respetados por los miembros de una compañía a la hora de tomar decisiones. Esta compleja red se encuentra integrada en la estructura misma de la empresa y permite que cada paso que dé cualquiera de sus integrantes apunte hacia los mismos fines. Estándar. La estandarización, también conocida como normalización, es la adaptación de un determinado proceso a una serie de normas o reglas de referencia, consideradas como estándar. En este sentido, el contexto al que hagamos referencia se considera estandarizado cuando ha establecido un proceso mediante el que se pretende la ordenación y la adaptación de este a las normas establecidas por el estándar o por la referencia que adoptemos. Entre los objetivos de la estandarización se persigue la automatización de la resolución de problemas. Además, su finalidad principal consiste en la formulación de una serie de reglas que permitan la ordenación de una actividad determinada. Esto con el fin de obtener un mayor beneficio de ello. Dinastía Zhou. Una dinastía china
que gobernó entre los años 1046 y 256 a.C. Es la tercera dinastía en China en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. La dinastía Zhou se divide en dos periodos: el periodo de primavera y otoño, que fue de 771 hasta 475 a.C., y el de los reinos combatientes, que fue desde 475 hasta 221 a.C. Los emperadores Zhou fueron desde este momento simplemente figuras decorativas. Los jefes locales gozaban de una gran independencia, razón por la que mantenían diferentes luchas entre sí. Es en este periodo cuando surgen varias filosofías y religiones que dominarán la China posteriormente, como es el caso del confucianismo y el taoísmo. Civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. La cultura del Valle del Indio tiene su inicio hasta el 6000 a.C. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Etapas de la civilización india. Periodo neolítico y harapense temprano. Aquí se comienza con la domesticación de plantas y de animales. Surge también la alfarería. En el estado del Valle del Indio, zona del actual Pakistán, fue el centro importante de esta época, importante centro de investigaciones arqueológicas en la actualidad. Periodo de la civilización del Valle del Indo o harapense maduro. En esta etapa se desarrolla el urbanismo. Encontramos también los primeros registros escritos del Valle del Indo, aún no descifrada. La información que nos llega de este periodo es solo a través de la arqueología, por eso se lo considera prehistoria. Posible surgimiento de lógicas estatales. Periodo védico. En esta etapa entra en crisis el urbanismo. Hay registros de importantes migraciones en la región. Se cree también que es en este periodo en el que surgen las Vedas, que fueron puestos por escrito tardíamente y son fundamentales para las creencias de la civilización india. Periodo épico y puránico. Se da la segunda ola de la humanización, centrada en el valle del río Ganges. Durante esta época se desarrolla el dominio de los persas y los macedonios en el Valle del Indo. Política. En su origen, los hindúes no conformaron una nación única y unida, sino más bien eran un conjunto de pueblos independientes con al menos tres entidades principales, los cuales eran el rey, los brahmanes y la aristocracia feudal. El rey. Este gobernaba al pueblo como autoridad absoluta y monarca que tenía origen divino. Los brahmanes. Estos representaban la clase de sacerdotes de los hindúes y también ayudaban al rey a administrar justicia en el pueblo, por eso se les consideraba superiores. Y la aristocracia feudal. Estos tenían cargos de funcionarios, pero con rango menor. Aún así eran los dueños de enormes feudos. Social. En la civilización india existía un tipo de distinción de clases diferente al de otras civilizaciones del mundo, ya que en este se fundamentaba en las costumbres, la religión y el derecho. Esta sociedad se dividía en cuatro grupos distintos conocidos como castas. El primero eran los brahmanes. Estos representaban la clase más alta por desempeñar labores sacerdotales. Especialmente se dedicaban a meditar y estudiar. Así podían enseñar y realizar el culto a los Vedas. Se creía que los brahmanes tenían su origen en la boca del dios Brahma. Los kshatriyas. Estos representaban a los guerreros del pueblo, quienes se consideraban que habían salido de los brazos del dios Brahma. Los vaisyas. Estos se dedicaban al comercio, la agricultura y otros campos profesionales. Se creía que habían salido de los muslos del dios Brahma. Los sudras. Estos venían de los dravidas y representaban a los siervos del pueblo. Se creía que habían salido de los pies del dios Brahma. Además, su color de piel era oscura y se dedicaban a servir a las otras castas. La India se caracteriza por ser un lugar donde las religiones, la espiritualidad y lo sagrado tienen un lugar central en la vida, las costumbres y la cultura de las personas.
La fe en la India se manifiesta en diferentes credos. Originalmente hubo dos religiones principales para los hindúes: el brahmanismo, que en esta religión era monoteísta y fue la primera entre los hindúes primitivos, lo cual se basaba en la adoración del dios supremo Brahma, quien se consideraba que era el creador de todas las cosas, incluidos los demás dioses, los seres vivos y también del alma. Y el budismo. Esta doctrina religiosa nace de un personaje llamado Siddhartha, quien fue descendiente del Raja del reino de Sakyas. Este principio se convirtió en mendigo con la firme creencia de que había sido escogido, por lo que adoptó el nombre de Buda, que significa el iluminado. Buda se dedicó a predicar sus doctrinas en contra del brahmanismo, condenando cosas como la diferencia social y el racismo. Una de sus creencias afirma que el alma se puede guiar al nirvana o paraíso a través del amor, el bien, la caridad y otras buenas virtudes. Civilización egipcia. La sociedad egipcia se rigió durante unos 3000 años por las mismas reglas inmutables: un rey, un chati y una corte plagada de cargos administrativos, militares y religiosos. Era una sociedad estática en la que cualquier pequeña modificación alteraba el equilibrio de la mat, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía universales. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendiente de los dioses: el rey, los muertos benditos y la humanidad, o sea, el pueblo. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses, y era el protector del pueblo. Administración. En Egipto, el tipo de administración se refleja una coordinación con un objetivo previamente fijado. Su sistema, el factor humano, ya tenía cargos especiales, lo que es decir que contaba con arquero, colectores de miel y marineros. Algo importante de esta organización es que ya contaba con un fondo de valores para los egipcios que se obtenía de los impuestos que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de después duplicarlo al comercializarlo por otros objetos. Los egipcios practicaban el tipo de religión politeísta, es decir, que veneraban a varios dioses a los que identificaban con diferentes fenómenos de la naturaleza, como el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. El dios más importante era Amón-Ra, dios del sol, seguido por Osiris, dios de los muertos. Los antiguos egipcios creían que el alma, llamada Ka, era inmortal y que no podía existir sin su cuerpo. Por eso realizaban importantes rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas, con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura. Edad Media y feudalismo. El régimen imperante desde el siglo V hasta el siglo XII, cuando aparecieron las primeras ciudades de la época. El feudalismo fue el sistema político imperante en Europa occidental. La organización social medieval, Edad Media o feudalismo, tenía una estructura estamental que basaba su estabilidad en los vínculos de fidelidad personal, vasallaje y feudo a través del homenaje. Esta sociedad estamental está organizada de forma piramidal. Hay tres estamentos básicos: la nobleza, el clero y el estado llano. Para la mentalidad medieval de los siglos de la plenitud, la sociedad responde a una división tripartita de funciones: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. La nobleza forma la cima de la sociedad feudal. La cúspide la ocupa el rey, el único legitimado para hacer leyes. El rey repartía feudos, dirigía campañas militares, recaudaba impuestos y era el juez supremo. La nobleza estaba constituida mayoritariamente por los dueños de las tierras. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, marqueses, condes y duques. Eran los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Un segundo rango son los nobles, vizcondes, barones. Señoreaban extensiones de tierra más pequeñas.
Un tercer rango estaba formado por los caballeros. Los caballeros vivían en un noble de rango superior y constituían la guardia personal. Los nobles vivían en el castillo y su ocupación principal era la caza. A menudo hacían guerras contra otros nobles o se entrenaban en violentos torneos. El clero es una institución plenamente feudalizada. Las órdenes religiosas son terratenientes y aumentan sus posesiones gracias a las donaciones. Son auténticos señores feudales con idéntico papel económico y político que la nobleza. Durante la Edad Media, el control de Roma sobre las órdenes religiosas es muy escaso y se dedican a ejercer su poder con autoritarismo. La ausencia de una regla que regule la vida de los monasterios favorece la corrupción y la degeneración de la espiritualidad. Otra de las circunstancias que explica la influencia de la Iglesia es el predominio cultural del clero, sacerdotes, obispos y cardenales, casi la única clase letrada durante la Edad Media. Los campesinos por lo agobiador de su trabajo y los nobles por su poca preocupación para la vida del espíritu fueron en su mayoría analfabetos. En aquellos años, ser laico, no miembro formal de la Iglesia, era estar al margen del saber letrado. Las escuelas fueron, además, anexos de las catedrales y de los monasterios, y en ellas oficiaban de maestros los sacerdotes y los monjes, que impartían gratuitamente los sencillos conocimientos de lectura, escritura, doctrina cristiana y canto. La autoridad de la Iglesia no se cuestionaba, tanto así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios y por tal razón tenían un derecho divino. Solo el Papa, como representante de Dios en la tierra, era quien podía sancionar o destituir al rey. Por ello, en innumerables ocasiones era el clérigo el que tomaba las decisiones y no propiamente el rey. Los campesinos. El campesinado constituía la mayor parte de la población. Los campesinos trabajaban duramente la tierra desde que salía el sol hasta la puesta, y su vida era monótona. La mayoría de reos eran de secano, trigo, cebada, centeno y avena, y legumbres, judías, garbanzos y lentejas. Estos productos constituían la base de alimentación. También se cultivaba la viña y la olivera, juntamente con algunos fruteros, manzanos, nogales, cerezos, higueras. En la orilla de los arroyos se conreaban ajos, cebollas, coles y otras hortalizas. Los bienes a más proporcionaban lana, materia prima para elaborar los vestidos. El mercader de Venecia. ¿Cómo una decisión individual puede afectar de manera positiva o negativa el entorno que nos rodea? Para comprender el significado del mercader de Venecia hay que tener presentes que somos individuos que hacemos parte de un sistema, ya sea familiar, empresarial, educativo, y que las decisiones, por más simples que éstas sean, pueden tener repercusiones a un nivel muchísimo mayor de lo esperado. El reto implícito dentro de la toma de decisiones es tener la capacidad de prever el alcance de ellas, hasta dónde podrían llegar las consecuencias y a qué porción de los integrantes de las mismas sociedades que habitamos podrían implicar. Arsenal de Venecia. Es una antigua base naval situada en la ciudad de Venecia, Italia, en el distrito de Castello. En la actualidad se utiliza como centro de investigación, escenario de exhibición en arte contemporáneo durante la Bienal de Venecia y centro de preservación de navíos históricos. Durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna fue un complejo formado por astilleros y armerías de propiedad estatal que jugó un papel principal en la construcción del poderío naval de la República de Venecia. El Arsenal de Venecia llegó a ser lo que quizá fue la más grande planta industrial de aquel tiempo. Cubrió 70 acres de tierra y agua y empleó unos 2.000 trabajadores. La administración del arsenal fue notoria por sus balances y comprobaciones. Aunque 3 directores del arsenal estuvieron oficialmente a cargo, los comisionados, que fueron el eslabón que conectaba el Senado veneciano con el arsenal, tenían también influencia. Los comisionados y los directores estaban tan envueltos en la administración financiera, compras y funciones similares que ellos fueron incapaces de dirigir las operaciones físicas del astillero. Organizaciones castrenses. Lo castrense está vinculado al ámbito militar. Se trata de un adjetivo que permite calificar a algo que pertenece al terreno del ejército o de las fuerzas armadas. El origen de la logística militar se remonta a la misma historia de los conflictos y por extensión a la historia del hombre,
quien en su propósito de sobrevivir y aumentar su poder, vio que era necesario luchar para conseguir conquistar o adueñarse de tierra, poder o riquezas.